La realidad, un viaje a través de sus múltiples dimensiones. La realidad como concepto complejo. La realidad es un término aparentemente sencillo, pero su esencia ha desconcertado a filósofos, científicos y artistas durante milenios. ¿Qué es real? ¿Cómo la percibimos? ¿Existe una única realidad o múltiples versiones de ella? Estas preguntas, aunque abstractas, definen nuestra existencia. En un mundo donde la tecnología y la cultura transforman constantemente nuestra percepción, explorar la realidad implica navegar entre la objetividad científica, la subjetividad humana y las construcciones sociales. Este vídeo busca desentrañar las capas de la realidad, examinando sus raíces filosóficas, su interpretación científica, su dimensión cultural y su evolución en la era digital. 1. Perspectivas filosóficas, de las sombras a la conciencia. La filosofía ha sido el primer campo en cuestionar la naturaleza de la realidad. Desde la antigua Grecia hasta el pensamiento contemporáneo, las respuestas varían, pero todas apuntan a una tensión entre apariencia y verdad. Platón y el mundo de las ideas. Platón, en su alegoría de la caverna, propuso que lo que percibimos son meras sombras de formas ideales que existen en un plano superior. Para él, la realidad auténtica era intangible, accesible solo mediante la razón. Esta dualidad entre lo sensible y lo inteligible sentó las bases del racionalismo occidental. Aristóteles y la realidad empírica. Aristóteles, discípulo de Platón, rechazó esta división. Para él, la realidad residía en los objetos concretos y sus propiedades observables. Su enfoque empirista prioriza la experiencia sensorial como fuente de conocimiento, influyendo en el desarrollo de la ciencia. Descartes y la duda metódica. En el siglo XVII, René Descartes cuestionó todo lo que creía real mediante su famosa duda radical: pienso, luego existo. Aunque su escepticismo lo llevó a afirmar la certeza de la conciencia humana, también resaltó la brecha entre mente y materia, un dilema que persiste en la filosofía moderna. Kant y el idealismo trascendental. Immanuel Kant propuso que la realidad no es algo externo, sino una construcción de nuestra mente. Según él, percibimos el mundo a través de categorías innatas, tiempo, espacio, causalidad, que organizan los datos sensoriales en una realidad fenoménica. La cosa en sí, noumenon, permanece incognoscible. Fenomenología y existencialismo. En el siglo XX, pensadores como Husserl y Merleau-Ponty exploraron cómo la conciencia estructura la experiencia. Para Sartre, la realidad humana se define por la libertad y la responsabilidad de crear significado en un universo absurdo. 2. La realidad en la ciencia, del átomo al multiverso. La ciencia busca una realidad objetiva, pero sus descubrimientos han revelado un cosmos más extraño de lo imaginado. Física clásica, orden y predictibilidad. Newton describió un universo mecánico, donde el tiempo y el espacio eran absolutos. Esta visión determinista dominó hasta el siglo XIX, sugiriendo una realidad predecible y gobernada por leyes inmutables. Revolución cuántica, incertidumbre y superposición. El siglo XX trajo la mecánica cuántica, que desafió la intuición. Partículas como electrones existen en estados de superposición hasta que son observadas, experimento de la doble rendija. Heisenberg postuló el principio de incertidumbre, donde posición y momentum no pueden conocerse simultáneamente. Para Schrödinger, esto implicaba que la realidad depende del observador, como ilustra su famoso gato, vivo y muerto a la vez. Relatividad y espacio-tiempo. Einstein demostró que tiempo y espacio son relativos al observador, fusionándose en un continuo tetradimensional. Su teoría también predijo agujeros negros y ondas gravitacionales, ampliando nuestra comprensión del cosmos. Teoría del multiverso. Algunas interpretaciones de la física cuántica y la cosmología sugieren la existencia de universos paralelos. En este escenario, cada decisión genera una bifurcación de realidades, un concepto popularizado por la ficción pero con bases teóricas sólidas. 3. Construcciones culturales y sociales, realidades colectivas. La realidad no es solo un fenómeno individual. Las sociedades construyen marcos compartidos que dan sentido al mundo. El papel del lenguaje. El lenguaje estructura nuestra percepción. La hipótesis Sapir-Whorf sugiere que las categorías lingüísticas moldean cómo vemos la realidad. Por ejemplo, culturas con múltiples palabras para la nieve perciben diferencias que otros ignoran. Símbolos e instituciones.
El dinero, las leyes o las fronteras son realidades consensuadas. Como dijo Durkheim, los hechos sociales existen independientemente de los individuos, pero solo porque estos los validan colectivamente. Religión y mitología. Las narrativas religiosas ofrecen explicaciones sobre el origen y propósito de la realidad. Desde el mito de la caverna hasta el Dreamtime aborigen, estas historias definen códigos morales y conexiones cósmicas. Medios de comunicación. Los medios masivos y, más recientemente, las redes sociales, actúan como filtros que seleccionan y enfatizan ciertos aspectos de la realidad, creando ecosistemas informativos que pueden divergir radicalmente entre grupos. 4. Tecnología y realidad, entre lo virtual y lo artificial. La tecnología ha redefinido los límites de lo real, generando nuevas capas de experiencia y conflicto. Realidad virtual y aumentada. Los entornos digitales inmersivos permiten habitar mundos ficticios con intensidad sensorial. Plataformas como Meta, Facebook, promueven el metaverso, donde identidades y economías alternativas coexisten con la realidad física. Redes sociales y realidad fragmentada. Las burbujas algorítmicas en redes como Twitter o TikTok crean realidades paralelas, donde hechos y opiniones se polarizan. La desinformación y las deepfakes desafían nuestra capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Inteligencia artificial y conciencia sintética. Los avances en IA plantean preguntas éticas. ¿Puede una máquina tener experiencias subjetivas? Proyectos como GPT-4 simulan comprensión humana, pero ¿constituyen una forma de realidad mental? 5. Hacia una concepción dinámica de la realidad. La realidad no es estática. La física cuántica sugiere un universo probabilístico. La neurociencia revela que el cerebro edita constantemente la percepción, y la globalización mezcla culturas, creando híbridos inéditos. Realidad en la neurociencia. Estudios muestran que el cerebro no reproduce pasivamente el mundo, sino que lo construye mediante predicciones. Ilusiones ópticas y sesgos cognitivos, como el efecto Mandela, evidencian esta maleabilidad. Ecología y realidad interconectada. El cambio climático demuestra que las acciones humanas alteran sistemas planetarios. La realidad ecológica exige una visión holística, donde lo local y lo global se entrelazan. Filosofías orientales, unidad y no dualidad. Tradiciones como el budismo o el hinduismo enfatizan la ilusión, maya, de la separación. Para el Zen, la realidad última es un flujo indivisible, accesible mediante la meditación. 6. Realidad y arte, la expresión de lo inefable. El arte ha sido un vehículo para explorar y cuestionar la realidad. Desde las pinturas rupestres hasta el arte digital, los creadores han buscado captar lo intangible. Realismo y abstracción. El realismo artístico intenta reproducir fielmente el mundo visible, mientras que la abstracción busca expresar emociones o conceptos que trascienden la apariencia física. Movimientos como el surrealismo, Dalí, Magritte, exploran los límites entre lo real y lo imaginario. Arte digital y realidad expandida. El arte digital utiliza herramientas tecnológicas para crear experiencias inmersivas. Instalaciones interactivas y realidad aumentada permiten al espectador participar activamente en la obra, desafiando las nociones tradicionales de autoría y percepción. Literatura y realidades ficticias. La literatura crea mundos alternativos que reflejan o cuestionan la realidad. Desde 1984 de Orwell hasta 100 años de soledad de García Márquez, las narrativas ficticias ofrecen lentes para examinar la condición humana. 7. Realidad y psicología, la mente como creadora. La psicología estudia cómo la mente percibe e interpreta la realidad, revelando que nuestra experiencia está mediada por procesos cognitivos y emocionales. Percepción y atención. La percepción no es un reflejo exacto del mundo, sino un proceso activo. La atención selectiva determina qué aspectos de la realidad enfocamos, mientras que otros pasan desapercibidos. Sesgos cognitivos. Los sesgos, como el de confirmación o el efecto halo, distorsionan nuestra interpretación de la realidad. Estos atajos mentales, aunque útiles para procesar información rápidamente, pueden llevar a errores de juicio. Realidad y trauma. El trauma puede alterar profundamente la percepción de la realidad. Trastornos como el estrés postraumático muestran cómo eventos pasados pueden distorsionar la experiencia presente. 8. Realidad y política, la construcción del poder. La política moldea la realidad mediante discursos,
leyes y estructuras de poder. Las narrativas políticas definen qué es aceptable, deseable o posible en una sociedad. Propaganda y control. Los regímenes autoritarios utilizan la propaganda para crear realidades alternativas que justifican su poder. La manipulación de la información y la censura son herramientas para controlar la percepción pública. Democracia y pluralismo. En las democracias, la realidad es un campo de disputa. Diferentes grupos compiten para imponer sus visiones del mundo, lo que puede generar polarización y fragmentación social. Globalización y realidades transnacionales. La globalización ha creado realidades compartidas que trascienden las fronteras nacionales. Problemas como el cambio climático o las pandemias requieren respuestas coordinadas, pero también generan tensiones entre lo local y lo global. 9. Realidad y espiritualidad, más allá de lo material. La espiritualidad ofrece una visión de la realidad que trasciende lo material. Aunque las tradiciones varían, muchas comparten la idea de una realidad última que subyace a la apariencia cotidiana. Misticismo y unidad. Los místicos de diversas tradiciones, sufismo, cristianismo, budismo, describen experiencias de unidad con lo divino o el cosmos. Estas vivencias sugieren una realidad más profunda que la percibida por los sentidos. Meditación y conciencia. Prácticas como la meditación buscan trascender la mente racional para acceder a estados de conciencia expandida. En estas experiencias, la distinción entre sujeto y objeto se desvanece, revelando una realidad no dual. Ciencia y espiritualidad. Algunos científicos, como Fritjof Capra o Deepak Chopra, han explorado paralelismos entre la física cuántica y las tradiciones espirituales. Ambos campos sugieren que la realidad es más fluida e interconectada de lo que parece. La realidad como tapestry en constante tejido. La realidad es un fenómeno multifacético, tejido por hilos filosóficos, científicos, culturales y tecnológicos. No existe una única respuesta a su enigma, sino múltiples perspectivas que se complementan y contradicen. En la era digital, donde las fronteras entre lo físico y lo virtual se desdibujan, la pregunta crucial no es qué es real, sino cómo navegamos las realidades que creamos. La conciencia crítica, el diálogo intercultural y la responsabilidad ética emergen como herramientas esenciales para habitar un mundo en perpetua transformación. Al final, como escribió Borges Entlón, la realidad es un acuerdo poético. Tal vez, en su misterio, radica su belleza. La realidad no es algo que simplemente descubrimos, sino algo que co-creamos a través de nuestra percepción, nuestras interacciones y nuestras narrativas. En este sentido, explorar la realidad es, en última instancia, explorarnos a nosotros mismos. Aquí tienes una colección de aforismos sobre la realidad, inspirados en la filosofía, la ciencia, el arte y la reflexión personal. Sobre la percepción y la verdad. La realidad no es lo que vemos, sino lo que interpretamos. Cada ojo ve una realidad distinta, cada mente la construye a su manera. La verdad es un espejo roto, cada fragmento refleja una parte de la realidad. No vemos las cosas como son, sino como somos. Inspirado en Anais Nin. Sobre la ilusión y la apariencia. La realidad es una ilusión persistente. Inspirado en Albert Einstein. Lo que llamamos realidad es solo el escenario donde actuamos nuestras ilusiones. La vida es un sueño del que despertamos al morir, o tal vez al nacer. La realidad es una máscara que la ilusión usa para ocultarse. Sobre la subjetividad y la mente. La realidad es un espejo que devuelve la imagen de quien la mira. No hay una sola realidad, sino tantas como mentes la contemplan. La mente es el arquitecto de la realidad, el mundo, su obra. La realidad es un diálogo entre el mundo exterior y el interior. Sobre el tiempo y el cambio. La realidad es un río, nunca te bañas dos veces en la misma agua. Inspirado en Heráclito. El pasado es un recuerdo, el futuro una ilusión, solo el presente es real, pero se desvanece al tocarlo. La realidad no es un lugar, sino un movimiento perpetuo. El tiempo convierte los sueños en recuerdos y los recuerdos en realidad. Sobre la ciencia y el conocimiento. La realidad es un rompecabezas infinito, cada descubrimiento revela nuevas piezas por encontrar. La ciencia no descubre la realidad, la interpreta. Cada teoría científica es un mapa, pero la realidad es el territorio. La realidad es como un gato cuántico, está vivo y muerto hasta que la observas.
Sobre el arte y la creación. El arte no imita la realidad, la reinventa. La realidad es la materia prima, el arte, su transformación. Un cuadro no es una ventana a la realidad, sino un espejo del alma. El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Inspirado en Picasso. Sobre la existencia y el ser. La realidad no es un problema por resolver, sino un misterio por vivir. Existir es ser parte de la realidad, pero comprenderla es ser parte de algo más. La realidad es el escenario donde el ser se encuentra a sí mismo. No somos espectadores de la realidad, sino actores de su obra. Sobre la dualidad y la unidad. La realidad es un juego de opuestos, luz y sombra, caos y orden, ser y no ser. En la dualidad está la apariencia, en la unidad, la realidad. La realidad es como un árbol, sus ramas son múltiples, pero su raíz es una. Lo que llamamos realidad es solo la superficie de un océano infinito. Sobre la tecnología y lo virtual. La realidad virtual no es una mentira, sino una nueva forma de verdad. En la era digital, la realidad es un algoritmo que decide lo que vemos. La pantalla es el nuevo espejo, refleja una realidad que no existe. La tecnología no crea realidades alternativas, solo amplía las que ya existen. Sobre la espiritualidad y lo trascendente. La realidad es un velo que oculta lo divino. Más allá de la realidad aparente, está la realidad esencial. La meditación no niega la realidad, la trasciende. La realidad es un sueño de Dios, nosotros, sus intérpretes. Sobre la paradoja y el misterio. La realidad es una paradoja, cuanto más la buscas, más se esconde. Lo real no es lo que parece, pero tampoco es lo contrario. La realidad es un acertijo sin respuesta, pero con infinitas preguntas. La única certeza sobre la realidad es su incertidumbre. Sobre la vida cotidiana. La realidad es lo que te golpea cuando dejas de soñar. La rutina es la máscara que la realidad usa para pasar desapercibida. La realidad no es lo que sucede, sino cómo lo vivimos. La vida es una obra de teatro donde la realidad es el guión y nosotros, los actores improvisados. Estos aforismos buscan invitar a la reflexión sobre la naturaleza elusiva y multifacética de la realidad. Cada uno es una ventana a una perspectiva distinta, recordándonos que la realidad es, en última instancia, un misterio que nos desafía a mirar más allá de lo evidente.